Tengan todos muy buenos días. Es un gusto saludarlos este día 29 de abril. Ya estamos a pocos días de finalizar el mes y pues iniciar el mes de mayo. Para la Escuela de Formación del Talento es un verdadero placer volver a contar con su participación en este webinar, que es parte del programa de capacitación para usuarios externos. El webinar que vamos a tener este día es sobre procedimiento para la revisión de proyectos de catastro. Y el objetivo que perseguimos con el webinar de este día es dar a conocer a todas las personas que se han conectado los servicios que brinda el Instituto Geográfico en el rubro de revisión de planos, los requisitos vigentes conforme, en este caso, a la nueva legislación existente, los aranceles, los errores más frecuentes que se cometen a la hora de presentar un plano y las notificaciones, así como la forma de cómo ingresar el plano. Para el desarrollo del webinar, estimados participantes, queremos hacer de su conocimiento que seguimos una metodología y en este caso, pues, ustedes saben que la duración del webinar es de 1 hora. De igual manera, está siendo grabada para poder ser subida al canal de YouTube y ustedes van a poder acceder a ella o recomendársela a otras personas también para que lo puedan hacer en su Sí que no momento puedo que lo estimen compartir. pertinente. Ingeniero, ¿tiene habilitado Ay, el micrófono, ingeniero? O sea, tal vez puede deshabilitar un momento el micrófono, ingeniero, mientras le solucionan ahí la situación, por favor. Gracias. Les decía entonces que la idea, y bueno, ya que estamos hablando de los micrófonos, quiero comentarles que en este caso los micrófonos han sido deshabilitados para que no haya ningún tipo de interferencia y se facilite la comprensión del tema que vamos a desarrollar en esta mañana. Pedirles que por favor, si tienen alguna inquietud, alguna duda, puedan manifestarla a través del chat, porque dentro de la metodología que estamos siguiendo en nuestro webinar, vamos a destinar unos minutos antes de que sean las 11 de la mañana para que podamos dar respuesta a sus interrogantes. De igual manera, pues decirles que para los próximos días, ya en el mes de mayo, vamos a tener el 13 de mayo el tema del propio del quehacer de propiedad intelectual y es sobre industrias creativas. Ese tema lo vamos a tener el 13 de mayo. Y el día 27 de mayo vamos a tener el tema sobre ecosistemas de innovación, que en este caso este tema también es el quehacer de propiedad intelectual. Dos temas muy importantes que nos van a permitir conocer acerca de las acciones específicas que se llevan a cabo en el registro de propiedad intelectual y que como usuarios ustedes pueden en algún momento determinado pedir algún tipo de servicio relacionado con las temáticas, en este caso lo que corresponde a industrias creativas y a ecosistemas de innovación. Para el desarrollo del webinar vamos a tener al ingeniero René Mauricio Contreras Girón. Él se desempeña como jefe de la Oficina de Mantenimiento Catastral. Específicamente, él está destacado en la oficina de Aguachapán, pero hoy se está conectando desde aquí, desde la oficina de San Salvador. Quiero comentarles que el ingeniero Contreras tiene 5 años de experiencia en el tema, bueno, en este caso liderando la oficina de mantenimiento catastral. De igual manera, él se desenvuelve actualmente como supervisor de la zona en Occidente, en apoyo a la gerencia de mantenimiento catastral. Y el ingeniero, ahora sí se ve mejor, ingeniero, solo tal vez le puede dar un poquito más al signo más para que se amplíe un poquitito más, porque se mira, pero está algo reducida. Bueno, decía entonces que el ingeniero es graduado de Ingeniería Civil y en el CNR tiene aproximadamente ya 22 años de experiencia, ¿verdad? De trabajar en diferentes campos dentro del quehacer del CNR. Así es que en este momento le voy a ceder la palabra al ingeniero. Ya logró solucionar el problema de la visualización. Tal vez solo darle un poquito de ampliación en la parte superior. No sé si usted lo puede hacer, ingeniero. Ahí lo estoy ampliando yo. Ahí estoy ampliándoselo. Usted ya ve que está un poco más amplio. ¿Se ve bien? Vale, perfecto, ya se ve mejor. Entonces, ingeniero, le cedo la palabra, por favor, para el desarrollo de la temática. Y al final vamos a dejar unos 5 minutos
minutos, ¿verdad? O dependiendo de la cantidad de preguntas para poder dar las respuestas y que nuestros usuarios y participantes se sientan satisfechos de que se les ha atendido sus inquietudes. Muchísimas gracias. Le dejo la palabra, ingeniero. Muchas gracias, licenciada, y pues aquí vamos ya, gracias a Dios hemos solventado los problemas técnicos. Siempre pues se nos dificulta un poquito, pero gracias a Dios aquí estamos ya. Y esperamos pues y darle la bienvenida a todos nuestros amigos que ya están conectados también. Y esperamos que esto sea de mucho provecho, es que como retroalimentar todos aquellos procesos que quizás muchos de ustedes ya hacen con nosotros y quizás pues ver un poquito más en detalle a qué nos referimos cuando trabajamos en la parte de revisión de proyectos dentro del Catastro Nacional. Algo importante para que inicie un proceso dentro de nuestra institución, específicamente en las oficinas de mantenimiento catastral, son los requisitos. Es decir, es todo aquello que ustedes nos tienen que proporcionar a nosotros para que nosotros podamos iniciar una revisión previo a emitir una notificación. Es decir, el objetivo de ustedes es recibir una notificación donde les avalemos el proyecto presentado para posteriormente poder inscribir el documento al que se refiera el plano presentado. Yo creo que vamos a tocar la parte de los requisitos generales y lo importante es para todos nuestros usuarios es el conocer nuestra clave catastral. ¿A qué nos referimos con clave catastral? Es la identificación de nuestro mapa y de nuestra parcela. Es decir, es un código en donde nos identifica cuál es la parcela de la cual nosotros somos propietarios o sobre la parcela de la cual nosotros necesitamos hacer un trámite. Actualmente, la institución ha puesto a disposición de toda la ciudadanía, a través del sitio web cnr.gov.sv, el enlace, mejor dicho, para poder conocer nosotros nuestras claves catastrales. Es decir, nos va a enviar a un universo en donde nosotros claramente podemos navegar y podemos identificar la clave catastral de nuestros inmuebles. Es un servicio gratuito que está disponible para toda la población, con la cual usted identifica ese código y es con el cual usted nos va a hacer, cuando presente su plano, nos va a decir, yo necesito que me revisen este plano y la clave catastral de este plano es este código. Normalmente comienzan, en el caso de Aguachapán, por ser el código 01, Aguachapán inicia con 01, luego inicia el código, primeramente es el código del departamento, es decir, la clave catastral se compone del código del departamento, el código del municipio, el código del sector y posteriormente el número de la parcela. A todo eso le llamamos clave catastral. Para el caso de Aguachapán, el código es 01. En el caso de Aguachapán municipio es 01. Y luego, posteriormente, los sectores o los mapas son identificados con R cuando son rurales y con U cuando son urbanos. Es decir, un código se puede definir de esta manera. 01, 01, R01, parcela 100. Significa que estamos hablando del sector urbano 1 del municipio de Aguachapán, departamento de Aguachapán. Así es como se estructura una clave catastral. Muy bien. Junto con la clave catastral es importante pues el pago del arancel respectivo. Obviamente pues esto al final de la presentación vamos a dejar ahí pues los aranceles para que ustedes los conozcan. Proporcionar importante el número de la matrícula sobre la cual respalda la propiedad del inmueble. Esto es importante. En el caso que el trámite se refiera a una certificación catastral, en esos casos sí la matrícula no es un requisito. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es que ese inmueble nazca a la vida jurídica y obviamente ahí se le va a proporcionar un número de matrícula. Importante también mostrar el documento de identidad, ya sea del propietario o de la persona autorizada para realizar este trámite. Por eso decimos en el literal E, y esto es importante que lo sepamos, que cuando el trámite es presentado por una persona distinta al titular del inmueble, debe de presentar una autorización según lo establece el artículo 5 de la Ley de Procedimientos Administrativos. ¿Qué sucede en la actualidad? Normalmente, pues los propietarios no tienen el tiempo para acercarse y hacer el trámite ellos personalmente. Entonces, la institución avala el hecho de que exista una persona autorizada
la cual es que va a realizar todo el trámite, va a estar pendiente de toda la información que se esté emanando, de toda la comunicación que se esté reportando de parte de nosotros a través de los contactos establecidos. Y ese documento debe de esclarecer específicamente que la persona que se autoriza está facultada para ejercer esa función. ¿Qué significa? En el caso que necesitemos más información sobre el inmueble o es necesario hacer una inspección de campo, será a esa persona a quien se le va a notificar, ya sea por correo electrónico o vía teléfono, el día y la hora de la inspección. Es decir, esa persona es el enlace entre nosotros, CNR, y el propietario. ¿Estamos bien ahí? Ok. Luego, precisamente, el hecho de presentar un plano de levantamiento topográfico. Esto está respaldado, obviamente, en el artículo 27 de la Ley de Ingenieros Topógrafos. Entonces, si ustedes la consultan, pues, le va a detallar todos los elementos que debe de contener un plano topográfico. La firma de un profesional responsable, que es el que avala el contenido de ese plano. La ubicación del inmueble, la dirección del inmueble, el propietario, su matrícula y algo bien importante, la escala a la cual está hecho ese plano topográfico. Son elementos técnicos muy importantes que es información valiosa para nosotros para poder nosotros tener toda la referencia en cuanto al inmueble que vamos a revisar se refiere. Importante también destacar que la firma del profesional responsable tiene que estar respaldada en el registro de profesionales del Ministerio de Vivienda actualmente. Estamos hablando de ingenieros civiles, de técnicos en ingeniería civil, arquitectos. Solamente el caso de las remediciones es el único caso de las remediciones que no está facultado los profesionales arquitectos. Es el único trámite. De ahí, todos los trámites están facultados ingenieros, técnicos y arquitectos. Únicamente la excepción es la remedición, que por ley de la jurisdicción voluntaria, el ejercicio notarial de la jurisdicción voluntaria, únicamente faculta al ingeniero civil. Es el único trámite. ¿Qué más es necesario? Pues obviamente la escala y la fecha de levantamiento, el área del inmueble en metros cuadrados. Esto siempre nos ha llamado un poquito la atención, porque cuando revisamos muchos planos, cuando vemos el área, siempre la relacionan en metros cuadrados y su equivalente en varas cuadradas. Así se ha manejado por mucho tiempo. En el caso de nosotros, únicamente en metros cuadrados es suficiente, porque es la única unidad porque es válida para que el registro de la propiedad introduzca ese dato del área en la matrícula cuando ya se inscribe el inmueble. Entonces es importante que tomemos en cuenta únicamente metros cuadrados. Y luego, pues, obviamente el nombre de los propietarios según las inscripciones del inmueble, es decir, según la matrícula del inmueble. Importante también las coordenadas de ubicación, es decir, las coordenadas son aquellos 2 puntos que nos dan la certeza a dónde cae ese inmueble cuando lo ubicamos en el universo de la cartografía que nosotros poseemos. Es decir, es lo que le da la posición exacta a ese plano cuando ya nosotros hacemos el montaje. Obviamente nos apoyamos en este par de coordenadas que son indispensables que vayan en un plano de levantamiento topográfico. ¿Qué pasa si faltaría este requisito? Obviamente, para nosotros una falta de un requisito significa una no conformidad. Es decir, esto porque estamos respaldados en el marco de la norma ISO 9001-2015, que es la que nos rige nuestros procesos. Por eso es importante el tema de las coordenadas. Es decir, sin las coordenadas nosotros no tendríamos la certeza de a dónde está ubicado el levantamiento topográfico que ustedes nos presenten. Y sin faltar, lo más básico en un plano de levantamiento topográfico, los rumbos y distancias que identifiquen todos los linderos del inmueble. Importante, y lo remarcamos mucho esto. Datos legibles. ¿Qué pasa cuando a veces nos presentan unos planos en tamaño carta, ¿verdad? Que es válido, obviamente, pues no hay ninguna restricción, el tipo del tamaño del papel, no lo hay. Pero, ¿qué pasa cuando los planos se imprimen en hojas tamaño carta
y la información es tan pequeñita que a veces pues, nos da dificultad a nosotros para poder procesar la información que contiene ese cuadro. Hacemos énfasis en que es importante la legibilidad de los datos. ¿Por qué? Porque ahí viene la parte donde podemos cometer un error y ese error pues ocasione que el trámite se alargue o se tenga que emitir notificación de corrección. Entonces ahí sí pedimos encarecidamente, ¿verdad? Si no, pues nos van a ver a todos los técnicos trabajando con lentes porque a veces nos cuesta. Pero es importante eso, ¿verdad? Así es que así es como se estructura un plano y los requisitos básicos para la presentación de un trámite de proyecto en el catastro. Luego hemos señalado algunos aspectos importantes que también nos sirven de insumo a nosotros. Eso es lo que nosotros valoramos. El tema de las colindancias actuales. Cuando definimos un inmueble, aparte de definirlo por sus rumbos y distancias, es importante saber quiénes son mis colindantes. ¿Quién es mi vecino? ¿Con quién colindo al rumbo norte? ¿Con quién colindo al rumbo sur? Si mi colindancia es con algún bien nacional, eso es bien importante. ¿Ya? Recordémonos que los bienes nacionales son de uso público, pero el hecho de que sean de uso público no significa que podemos acceder a ellos. Hay ciertas limitantes, que de hecho es una de las observaciones más frecuentes cuando vemos afectaciones a bienes nacionales. En el caso de las segregaciones, importante indicar el resto del inmueble. A veces esto nos da un poquito de dificultades porque cuando ya se han hecho varias segregaciones en un inmueble, pues los restos van quedando como disgregados, es decir, no se logran identificar fácilmente. Por eso nosotros inculcamos que sea una identificación de los restos clara. Es decir, que sepamos, este sigue siendo un resto, este es otro resto, porque muchas veces los restos no quedan contenidos en una sola parcela. Muchas veces por la diversidad de segregaciones efectuadas en un inmueble, los restos quedan, nosotros comúnmente le llamamos contenido en varias parcelas. Entonces es importante para nosotros que ustedes como profesionales nos identifiquen los restos de los inmuebles, restos registrales. Y luego, pues dentro de todo inmueble, comúnmente pues podrán haber gravámenes, dentro de los cuales podemos mencionar las más comunes, la servidumbre de tránsito. Es decir, dentro de un inmueble, pues yo, como propietario, pues he decidido darle una porción que sea utilizada como paso para otros inmuebles. Entonces, a esa afectación, nosotros le llamamos un gravamen. Es decir, el gravamen es algo que pesa sobre el inmueble para uso de otros propietarios. Hay diversidad de servidumbres. Las más comunes pues son de paso, de tránsito, servidumbre de agua lluvia. Últimamente hemos tenido mucho contacto con servidumbre de electroducto. Es decir, aquellas áreas de terreno que pasan cables de tendido eléctrico. Yo creo que muchos quizás hemos visto las famosas torres y entre torre y torre hay un cable de tendido eléctrico. Ese cable, por tener una capacidad enorme de conducción de energía, pues es necesario que sobre el inmueble sobre el cual recae ese tramo sea un inmueble que esté libre de viviendas. Por eso es que se establece esa servidumbre, es decir, sobre ese lapso, sobre esa franja de terreno, no es permitido tener viviendas por el hecho de suceder algún accidente, pues, y que ese cable pueda caer sobre una de esas viviendas. Entonces, son gravámenes que son importantes para nosotros como catastro controlarlos, porque son exclusivos de esos inmuebles. Es decir, que tienen un uso específico. Yo creo que ahí vamos bien. Y pues aquí en el cuadrito les mostramos algo que también nos ayuda muchísimo en nuestras evaluaciones, es identificar los tipos de linderos. Recordémonos que hay diversidad de formas para delimitar un inmueble. Dentro de lo más comunes, pues son los muros, las paredes, tapiales. Hablamos de cercovivos, es decir, cuando ponemos una línea de árboles que nos defina un lindero, eso le llamamos un cercovivo. Puede ser que tengamos una quebrada, o simplemente, pues yo identifique mi inmueble a través de un mojón, es decir, es como un cilindrito de concreto que yo introduzco en la tierra, eso le llamamos un mojón. Y entre mojón y mojón todos sabemos en el aspecto técnico que se establece una línea recta. Entonces,
Y el mojón obviamente también le llamamos su vértice, es decir, ahí hay un punto donde convergen dos líneas, ¿verdad? Entonces, esa información es importante para nosotros al momento de evaluar sus trámites. Y aquí hemos hecho como una recopilación de ya requisitos bien específicos según el trámite que ustedes desean que se les revise. Tenemos, por ejemplo, la reunión de inmuebles. Aparte de los requisitos que ya vimos, es importante, en el caso de la reunión de inmuebles, incluir en cada porción la matrícula que ampara esa porción con su respectiva área registral. Esto es importante. Y aquí muchas veces se cometen esos errores. Ojo, en el tema de reunión de inmuebles, las áreas que vamos a consignar son las áreas según el antecedente registral. No es según el perímetro que se calcula, no. Aquí es según la matrícula del inmueble. Por eso somos bien enfáticos en esto. Área registral. Entonces, aquí sí hemos tenido muchas dificultades con los ingenieros y a veces entramos en ciertos desacuerdos en donde ellos me dicen, no, pero mire, pero el resultado de mi levantamiento es este, pero ¿por qué usted me dice que ponga esto? Recordémonos que el tema de la reunión de inmuebles es un trámite meramente registral. Es decir, a través de una reunión yo no puedo alterar las matrículas, o mejor dicho, las áreas que tienen las matrículas. Si yo tengo dos inmuebles inscritos a mi favor y cada uno de esos inmuebles mide 100 metros cuadrados cada uno, yo únicamente puedo reunirlo y decir 100 más 100 son 200. Ese es el tema principal. Pero cuando yo hago mi levantamiento topográfico, resulta que me da 220 metros cuadrados. Ah, entonces, ¿qué pasa aquí? Yo puedo acceder a esos 20 metros cuadrados más, pero no a través de una reunión de inmueble, sino a través de una remediación. Es bien importante hacer esta comparación porque muchas veces a través de la reunión pretendemos modificar el área y no es ese el objetivo. Para llegar a cuando yo tengo dos inmuebles o tres o cuatro inscritos a mi nombre, esto es importante, solo se pueden reunir inmuebles inscritos a favor de un mismo titular. Si yo tengo 5 inmuebles y cada inmueble tiene 200 metros, yo puedo sumar los 200 metros y tener reunidos 1000 metros cuadrados. Y como ya lo había mencionado, pero al hacer el levantamiento nos da una diferencia mayor. Ah, entonces quiere decir que para que yo pueda obtener la nueva área según mi levantamiento, entonces me apoyo en un trámite que se llama remediación de inmueble. Y aquí el trámite de remediación ya es un tema que pasa por un notario y un perito. Aquí el artículo 15 de la Ley de la Jurisdicción Voluntaria establece todo el procedimiento para establecer una remediación. Eso obviamente no lo vamos a discutir aquí. Eso pues ya le tocará a un abogado, a un notario, pues hacer toda esa explicación. En el caso de nosotros como catastro es suficiente que nos envíen el plano y que el plano esté respaldado por todas las diligencias que ya se han ejecutado dentro del inmueble, que son la citación de los colindantes, la juramentación del perito que va a efectuar la remediación, y una vez ya eso se ha completado, ya entramos nosotros en la parte de la validación de esa información. Al final, cuando todo es procedente y se ha cumplido con todos los requisitos de ley, al emitir nosotros la notificación final, ya el notario procede a protocolizar ese plano a través de una escritura pública, la cual se inscribe en el registro de la propiedad. Ahí sí se va a establecer el área según la medición que se ha realizado. Vean qué importante, estos dos trámites casi van unidos. Primero la reunión y posteriormente la remediación. Muy bien. Hay otro tema, declaración jurada. Esta es una modalidad que está respaldada dentro del registro social de inmuebles y que no es muy utilizada. ¿A raíz de qué? De que la declaración jurada surge precisamente cuando hablábamos hace un momento de identificar los restos. Cuando yo dentro de todo mi inmueble he ejecutado diferentes segregaciones y al finalizar yo tengo los restos de mi propiedad
disgregados, es decir, los tengo separados. Es decir, no tengo un solo resto, tengo varios restos. Entonces, aquí sí es aplicable el tema de la declaración jurada. Es decir, yo declaro bajo juramento que el resto de mi propiedad está contenido en la parcela 1, en la parcela 6, en la parcela 7 y en la parcela 8. Es decir, yo sumo todos esos restos para establecer una nueva área. Entonces, ese procedimiento le llamamos declaración jurada. Aparte de presentarnos un plano a catastro donde se identifiquen esas porciones por separado, posteriormente se elabora un documento en donde ya se declara bajo juramento que la nueva área, sumando todas esas porciones separadas, dan un área real de tanto. A eso nos referimos con las declaraciones juradas. ¿Por qué digo que no es muy utilizada? Porque prácticamente el tema de la remediación abarca todo eso. Entonces son raros los casos en donde es bien difícil poder hacer una remediación. Entonces la ley nos da también la opción de utilizar una declaración jurada. Quizás los trámites más comunes, y podemos verlo a través de los historiales de los ingresos que recibimos en cada OMC, el trámite por excelencia se llama fraccionamiento. Es decir, son aquellas veces en las cuales decidimos pues, darle a nuestros hijos, queremos pues, vender una porción de nuestro terreno, es decir, y vamos así pues haciendo porcioncitas, a las cuales le llamamos fraccionamiento. Esto es importante porque cuando la condición de mi inmueble registralmente está en un estado de proindivisión, entonces al fraccionamiento le llamamos partición. ¿A qué me refiero? Un proindiviso significa que hay un inmueble que está inscrito, o mejor dicho, los propietarios son más de uno. Es decir, puede ser en el caso que sean 3 propietarios, es decir, una sola matrícula con 3 propietarios. Significa que a eso le llamamos proindivisión, es decir, cada uno de ellos es dueño del 33.33%, es decir, un porcentaje. Significa que ellos pueden decidir, bueno, nosotros 3 hemos decidido poner fin a la proindivisión. Poner fin a la proindivisión es decir, cada quien va a hacer valer su derecho a través de una finca separada. Así dice la ley. Entonces nos auxiliamos de un proceso que se llama partición extrajudicial. Si ustedes ven un poquito más adelantito, dice partición judicial. Ya vamos a establecer las diferencias entre ambas. La partición extrajudicial obviamente aplica cuando los 3 copropietarios estamos de acuerdo. Es decir, no hay ningún conflicto, los 3 hemos decidido partirnos el inmueble y a cada quien tener nuestra finca por separado. Esto se le llamamos extrajudicial. Entonces, ¿qué pasa cuando ya se han agotado las buenas relaciones, por decir algo, y hay un desacuerdo entre estas 3 personas y pues nadie quiere acceder a lo que el otro dice? Entonces, la ley faculta para que entre en un proceso judicial en donde será el juez quien va a determinar a qué porción le corresponde a cada copropietario. Como ven, la diferencia es esa. En una hay un acuerdo entre propietarios, estamos todos en buenas condiciones, hay buenas relaciones, decidimos hacer nuestro planito, nos hacen las 3 porcioncitas, pues vamos al catastro, se los aprobamos, y ya pues a cada quien se le hace su escritura y el proindiviso se terminó. Y lo contrario es cuando pues no hay ningún acuerdo y son de los casos que más comúnmente nos toca dar asesoría cuando llegan, ¿verdad? Toda la familia pues y nos comentan el caso y pues les sugerimos pues, que si no hay ningún acuerdo, pues entonces hay que hacerlo judicialmente. Ahí pues ya será la voluntad, o mejor dicho, pues el dictamen del juez el que va a prevalecer en esas situaciones. ¿Qué recibimos como catastro cuando el trámite es judicial? Ahí tiene que ser un plano firmado y sellado por el juez o el dictamen en el cual el juez ha determinado qué porción se le va a otorgar a cada uno. El plano que se presenta a catastro es como el que les mostramos aquí a continuación. Este es un caso de una partición pues, de varios lotes, hablamos de 9 hijuelas. Hijuela es el término que se utiliza cuando ya se define cada porción. Y luego es importante para nosotros también conocer el nombre
de la persona a quien se le va a adjudicar cada una de estas hijuelas. Y ustedes se fijan, la hijuela 1, para este caso, pues será otorgada al señor Oscar Martínez con un área de 304.65 metros cuadrados. Ese es el requisito principal para un caso de partición, ya sea judicial o extrajudicial. Muy bien, vamos avanzando. Y luego pues está el tema de las segregaciones simples, es decir, la segregación siempre se da cuando el propietario es nada más una persona y esta persona pues decide fraccionar parte de su inmueble. Puede ser 1, 2, 3, 4, pues la ley no hay ningún impedimento que nos diga hasta qué número de porciones yo puedo segregar. Pero luego, hoy en día, pues tenemos un tema que es de mucha importancia y creo que los gobiernos le han dado la importancia necesaria, que es el tema de las lotificaciones. No vamos a entrar en detalle de lo que contempla la ley especial transitoria para regularización de lotificaciones y parcelaciones de uso habitacional. A eso se refiere toda esta abreviatura que tenemos acá. Es decir, ahí que se le vamos a proponer a la licenciada Cartagena que podamos preparar otra capacitación que, por cierto, es muy interesante sobre el tema de cómo escribir lotificaciones en el catastro. Ese será otro tema. Por el momento lo vamos a quedar únicamente haciendo énfasis en dos tipos de lotificaciones. Es decir, cuando se va a establecer una lotificación, es importante para nosotros como catastro el dar el visto bueno para que esa lotificación pueda inscribirse sin ningún problema en el registro de la propiedad. La ley actual, en el artículo 23, nos habla, y en el artículo 19 y el 1, si tienen la oportunidad de leerla, descargarla, pues se van a dar cuenta que hablamos de dos tipos de lotificación. Aquellas lotificaciones que han sido regularizadas, es decir, que ya pasaron por un proceso de legalización en el Ministerio de Vivienda y han cumplido con todos los requisitos que la ley exige, son procedentes para que puedan presentarse en el catastro, nosotros hacer la verificación respectiva, emitir nuestra notificación final y que eso después cada persona pueda adquirir su escritura de cada lote. Pero está la otra contraparte, con las notificaciones no regularizadas. ¿Cuáles son estas? Son aquellas que surgieron de una manera irregular. Llamémoslo comúnmente notificaciones piratas. Yo creo que ahí vamos a entender todos. Las famosas notificaciones piratas surgieron sin ningún tipo de regulación. Es decir, a alguien se le antojó, bueno, yo tengo aquí un inmueble de una manzana y voy a comenzar a vender lotes. Y comenzaron a vender lotes sin ningún tipo de regulación. Recordémonos que una notificación debe tener servicios básicos, los accesos respectivos, un área de zonas verdes, un área de juegos, un área de equipamiento social. Es decir, eso es lo que la ley contempla. Entonces, aquellas que no fueron regularizadas, hay que seguir un trámite especial en la OMC, en el catastro. Eso pues lo vamos a tocar en otro tema, que es muy complicado, ¿verdad? Pero ahorita sí algunas pinceladas sobre lo que son el tema de lotificación. Como ven, actualmente hay esa facilidad que la ley nos da de poder regularizar aquello que nació irregular. Eso contempla la ley. Es decir, aquello que no tenía solución en la ley anterior, entonces con la nueva ley ahora sí es posible legalizar aquello que nació de una manera irregular. Es un tema muy apasionante. A mí en lo particular me gusta mucho asesorar a este tipo de situaciones porque le vemos a la necesidad que la gente ha tenido por años de poder obtener su escritura de un lote. Ahora existe esa posibilidad. De hecho, la ley ha sido prorrogada para que más personas o más notificaciones puedan tener sus títulos de propiedad. A ver cuándo nos da la autorización la licenciada Cartagena para hacerla. Y pues aquí comentarles otras cosas que son importantes para nosotros con el tema de las notificaciones. El hecho de que cuando se analiza un fraccionamiento también es importante para nosotros determinar que no se esté constituyendo un núcleo de población, es decir, que no se esté dando una notificación de manera irregular. Cuando nosotros nos presentan un trámite y vemos que son 15, 10, 20 porciones y no viene autorizado por el Ministerio de Vivienda,
Entonces como que se nos alumbran las alertas y decidimos, aquí puede hacer que se esté constituyendo una notificación que no tiene los permisos correspondientes. Hacemos las investigaciones en campo, consultamos en el Ministerio de Vivienda, obviamente, y vemos que no hay ningún trámite presentado. Entonces, aquí sí emitimos una corrección y pedimos más información al solicitante. Porque cuando vemos que son, es decir, no hay un límite, obviamente no hay un límite para poder segregar y cada persona puede disponer de sus bienes tal como lo establece la Constitución de la República, pero sí hay regulaciones específicas. Y hay que tener mucho cuidado. No es el hecho de que yo puedo disponer y puedo vender 20, 30 lotes, no. Recordémonos que cada uno de estos lotes después va a necesitar un servicio de agua, un servicio de luz, un servicio de factibilidad, de accesos. Es decir, nadie puede quedar incomunicado a través de una vía. Por eso es que se establecen leyes específicas para el tema de notificación. Entonces, en nuestras evaluaciones hemos sido muy enfáticos en verificar que no se estén formando notificaciones piratas, por llamarlo de esa manera. Entonces son parte de nuestras revisiones. Vamos a ver, y esto es importante y se lo mencionaba pues al inicio, que ustedes conozcan nuestros aranceles. Recordémonos que dentro de los requisitos principales es un comprobante de pago debidamente cancelado. Quisiéramos darlo todo gratis, pero no podemos, la ley no nos permite. Así es que pues por todo el recurso que invertimos y en todos pues, los proyectos que se han desarrollado, obviamente pues la institución ha erogado muchos fondos. Entonces es importante que también se le coloque un arancel, un precio a los servicios que nosotros presentamos. Ahí pueden verlo en el tema de remediciones y reuniones y declaraciones juradas. El cobro es por la cantidad de tramos que contenga el perímetro. Ustedes ven un ejemplo de 3 a 30 tramos, pues el arancel es de $21. Y así sucesivamente pues va aumentando. En el tema de los fraccionamientos o particiones o de membraciones en cabeza, o las famosas notificaciones, ya el tema del cobro es por lote. En este sentido, el cobro mínimo que tenemos para las notificaciones es de $50 cuando son de 1 a 20 lotes. Y así pues sucesivamente pues va aumentando. Luego tenemos nuestros productos. Esos están a disposición del público y es importante que cuando ustedes necesiten una información, una ubicación catastral de su inmueble, es decir, que ustedes vean reflejado el mapita de su propiedad con su información registral, con sus colindantes, con su área. Entonces, ustedes lo pueden acceder y el cobro pues es nada más de 6.78. Pueden acceder a través de forma presencial en nuestras oficinas. Actualmente existe la facilidad de solicitarlo en línea desde la comodidad de su casa. Usted ingresa al sitio oficial del CNR, busca la pestañita de servicios en línea y ahí pues fácilmente usted puede solicitar su ubicación catastral. Tenemos también los listados de parcelarios, es decir, muchas veces queremos saber vea, con quién colindo, pues, ¿verdad? Porque a veces vemos el inmueble pero no sabemos de quién es, ¿verdad? Tenemos los mapas catastrales también en copia dura o en copia digital. Es decir, este ya es un perímetro únicamente de la propiedad que usted tiene registrada. En el caso de que se les extravíe o pues por algún motivo no tienen acceso a la notificación de los resultados, de igual forma pues ustedes pueden acceder a ella a través de este arancel. Y en dado caso, pues no se quedaron con una copia del plano que ustedes presentaron al catastro, pues de igual forma pueden acceder a través de él, a través de este servicio, es decir, se les vende prácticamente lo que ustedes nos han presentado. En el caso que no se hayan quedado con un respaldo, pues entonces de igual manera nosotros lo ponemos a la disposición de ustedes. Bueno, eso es como la parte de requisito y hablamos un poquito de lo que contempla cada uno de los servicios que nosotros prestamos. Pero es importante que veamos este gráfico. Se ve así un poquito complicado, pero no es tan complicado. Ya vamos a ver. Este es el proceso que hacemos nosotros internamente dentro de la revisión de proyectos. ¿Qué es lo primero que ustedes nos presentan? Formamos un expediente, obviamente, con información que ustedes nos traen. La autorización, el plano, el comprobante de pago. Y eso lo agregamos a un expediente, se lo pasamos a un técnico, que es el técnico de mapeo. Nosotros tenemos identificadas ciertas áreas.
Comúnmente le llamamos técnico de ventanilla a la persona que los atiende, a la persona que con ustedes tienen el contacto, ¿verdad? Y posteriormente van todas las áreas. Una vez el trámite ingresa, puede ser revisado por el técnico en cartografía catastral. Comúnmente le llamamos técnico de mapeo, de cariño, así le llamamos, técnico de mapeo. El técnico realiza la función del análisis de la información que ustedes nos proporcionan. Ahí verificamos el cierre del perímetro, el área del perímetro, y luego viene lo más importante. Efectuamos el montaje en nuestros mapas catastrales. ¿Qué quiere decir esto? Cuando vemos que el perímetro que ustedes presentan está bien en su cierre lineal y el área es correcta, procedemos a montar sobre nuestros mapas catastrales el plano topográfico de ustedes. ¿Qué pasa aquí? Cuando el montaje es aceptado, es decir, coincide con lo que nosotros tenemos, ese montaje es válido para que pueda pasar a una siguiente área. ¿Qué pasa con la siguiente área? Ah, bueno, no encontré ninguna diferencia, entonces yo puedo proceder a preparar un archivo administrativo. ¿Qué significa esto? El técnico de mapeo digitalmente absorbe lo que ustedes nos trajeron en papel y lo convierte en un archivo digital, que es el que nos va a quedar de respaldo, y le colocamos toda la información de los colindantes, el área, la matrícula, el propietario, y a eso queda resguardado. Una vez lo resguardamos, procedemos a elaborar una resolución. Como no hemos encontrado ninguna diferencia, entonces le decimos a nuestro usuario, aquí está su notificación, su trámite es aceptado, proceda a escriturar conforme al plano presente. Ese es un caso perfecto, excelente, donde la información que el profesional nos trajo era perfecta. No hubo ninguna dificultad, ni siquiera hubo necesidad de hacer una inspección de campo. Entonces, al final, el jefe, aquí está, miren, el jefe, revisa esa resolución, que vaya todo en orden, que toda la información vaya correcta. Eso es importante. No es lo mismo que yo escriba René sin la tilde, porque ahí ya estamos faltando, ya estamos cometiendo un error. Y eso para nosotros se llama una no conformidad. Es decir, cuando usted ve que su nombre está mal escrito en una notificación, usted tiene toda la potestad. Y la ley de procedimientos administrativos se la da aún más, en el artículo 124, que hay que impugnar esa información, porque no es el mismo José con la tilde a José sin la tilde. Eso es bien importante, ¿verdad? Que ustedes al momento de recibir su notificación, ojo, la cual puede ser recibida vía correo, o ustedes pueden acercarse a nuestras oficinas y recogerla presencialmente. Cuando ustedes noten una diferencia en sus datos, es necesario impugnar esa resolución. Y nosotros estamos en toda la obligación de corregírsela y emitirla en el menor tiempo posible. Al final, usted obtiene una resolución y ahí todos felices y contentos. Usted va donde un abogado, hágame la escritura de esta porción porque yo quiero donarle a mis hijos y nosotros le estamos dando la seguridad jurídica que esa porción que usted ha presentado y hemos revisado va a tener su respectivo respaldo en el registro de la propiedad. Esa es la función y la misión de nosotros como institución. Usted puede decir, mire, ingeniero, pero se me perdió la resolución. No tenga pena. Con 2.50 nosotros se la volvemos a entregar. No tenga pena. Ese es un comercial. Entonces, es importante, recordémonos que ahora con la facilidad que tenemos con los servicios en línea y que a todos se les hace llegar a su correo, ustedes la pueden descargar, la pueden imprimir las veces que ustedes quieran, ¿verdad? Es decir, la tecnología nos da muchas facilidades. Desde la comodidad de su casa, usted puede pues, descargar su notificación y tenerla. Veamos el caso contrario. ¿Qué pasa cuando este montaje no es aceptado? Es decir, encuentro muchas diferencias. Es decir, veo que estoy invadiendo parte de los inmuebles colindantes. Eso es lo importante. Recordémonos, como institución que aseguramos la seguridad jurídica, no vamos a permitir que se vulnere el derecho de un colindante. Perfecto. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos y digámosle a los muchachos de campo, muchachos, vamos a verificar este perímetro al terreno. Perfecto. Entonces nos dice el técnico de campo, muy bien. Entonces, y ahí viene importancia la
información que ustedes nos den al momento de ingresar los trámites. Los teléfonos que estén vigentes y sus correos electrónicos ténganlos a la mano, porque son los medios que utilizamos para comunicarnos con ustedes. Es decir, el técnico de campo le entregamos el expediente, él le llama, le enviamos un correo y el técnico le llama y le dice, ingeniero, necesito pues que nos reunamos tal día en tal parte porque vamos a ir a verificar el plano que usted nos presentó. Perfecto, dice el ingeniero, nos vemos ahí y vamos a hacer la verificación. Nos reunimos, vamos, medimos y todo. Al final, esta información es valiosa. El montaje es aceptado o no es aceptado. Cuando el informe de campo me dice efectivamente la información que el ingeniero ha presentado es válida, el técnico de mapeo, recordemos, el campo le envía un informe al técnico de cartografía catastral y viene el técnico y procede cuando el montaje es correcto a preparar el archivo administrativo, elaboramos la resolución y notificamos la resolución. Vean qué importante es esto. La comunicación cliente-CNR es importante. Nunca hemos sido ajenos a nuestros usuarios, al contrario, estamos más cercanos. Hoy creo que con la tecnología pues, se nos facilita eso. Entonces, ¿pero qué pasaría si el profesional no puede asistir a la inspección? Es ahí donde muchas veces los trámites tienden a alargarse un poco, porque obviamente sin la presencia del profesional difícilmente podemos hacer nuestra verificación. Y entonces así es como funciona realmente el tema de los técnicos de mapeo y los técnicos de campo. Ahí vamos, bueno, vamos a correr un poquitito. Este es en sí el esquema o el proceso, el mapa del proceso que hace el técnico de verificación de linderos. Bueno, decía, el técnico programa, distribuye, pues se comunica con el usuario, es importante los contactos. ¿Y qué pasa cuando esto no se puede dar? Cliente no contactado, no sé si se logrará ver ahí, pues la imagen es un poco borrosa. Cuando no contactamos al cliente, entonces le llamamos por teléfono, le escribimos a su correo y difícilmente lo logramos contactar, pues lamentablemente tenemos que emitir nuestra notificación pidiendo más información. Eso es lo que no nos gusta, ¿verdad? Siempre nos gusta que nuestros trámites sean aprobados para todos, ¿verdad? Pero difícilmente se podrá cumplir. Bueno, como vamos a correr un poquitito en aras del tiempo, estos son elementos básicos que nosotros siempre recalcamos. ¿Cuándo es necesario la presencia de un colindante? Esto es importante. Recordémonos, como institución que vela por los derechos y la seguridad jurídica, es importante en muchos casos tener la comparecencia de nuestros colindantes. Precisamente cuando aquellos casos, cuando efectuamos nuestros montajes, vemos que hay afectación a otras parcelas. Entonces muchas veces le decimos, mire, vamos a consultar con el colindante. O hay muchos casos donde no hay linderos definidos, es decir, cuando llegamos al terreno, pues no encontramos linderos, no hay cercos. Entonces nos toca que, bueno, consultarle al colindante y que él nos ilustre y nos diga, sí, yo estoy de acuerdo con el trámite que le está presentado y con mucho gusto firmo pues, el acta de inspección. Siempre en cada inspección se llena una ficha. Y es la ficha que hace constar de pues, que los técnicos llegaron, ¿verdad? Recorrieron el inmueble, efectuaron mediciones y efectivamente pues concluimos en que el trámite pues es favorable. Pero ¿qué pasa cuando muchas veces nos toca pues que emitir correcciones? Y aquí se dan muchas veces estos dos casos que se enmarcan aquí. Muchas veces cuando se modifica el diseño original del plano que se presentó en la primera ocasión. Un ejemplo, cuando yo ingresé el trámite por primera vez, pues yo venía segregando una porción. Por algún motivo, pues se le observó. Pero cuando ya presento la corrección, ya no presento una, sino que le agrego 2 porciones más. Ah, ok. Luego el técnico de mapeo dice, bueno, qué raro, si al principio presento una y hoy por qué viene con 2. Entonces, eso no es válido. Es decir, se tiene que respetar el diseño original de la primera presentación. De lo contrario, dice, se deberá dejar sin efecto la solicitud actual y presentar una nueva cancelando el arancel correspondiente. Esto nos ha pasado muchas veces porque sucede que alteran el plano original
y pues algo que no es válido, porque si no, ya el expediente no es el mismo. Ya estamos hablando de otro plano, no del que se presentó originalmente. Y algo que sí es importante recalcar, el plazo que ustedes tienen para presentar sus correcciones en base a la Ley de Procedimientos Administrativos, específicamente en el artículo 88. 10 días hábiles. Alguien me puede decir, pero ingeniero, pero mire, el correo yo lo abrí ayer. Y aquí eso es bien importante el tema de la fecha. Normalmente cuando el jefe emite la notificación, el sistema automáticamente envía un correo en donde le dice, abra este link y descargue su notificación. Pero el correo llegó. Pero el ingeniero puede decir, bueno, no la quiero descargar. Entonces, y en ese lapso pasaron 20, 30, 40 días. La ley dice que el tiempo comienza a partir desde el momento en que usted se da por notificado. Es decir, si yo se la mandé el 30 de marzo, el correo, pero usted lo vio ayer. Y ayer mismo la descargó, significa que sus 10 días comienzan a contar desde el momento en que usted descargó su notificación. Y fíjense que para eso nosotros tenemos un control muy bonito que nos indica en qué fecha le llegó el correo y en qué fecha usted lo descargó. Mucha gente se preocupa y nos llama, ingeniero, mire, usted me mandó el correo el 30 de febrero, pero a la fecha no he presentado el plano y ya se me venció el tiempo. Yo les pregunto, ¿cuándo descargó usted la notificación? La descargué ayer. Pues tranquilo, no se preocupe. A partir de ayer, usted comienza a contar 10 días y usted está en tiempo para presentar su corrección. Por algún motivo no le alcanzaron los 10 días, no se preocupe. Todavía la ley le da en el artículo 117 30 días más. Eso sí, esto es importante. Los 10 días eran para presentar su corrección. Vencidos esos 10 días, la ley le dice en el artículo 117, ok, como no presentó la corrección, entonces ahora, a partir de estos 10 días, le vamos a dar 30 más para que lo presente. De lo contrario, si no lo presenta en estos 30 días que le dé el artículo 117, vamos a declarar el trámite caduco. Es decir, se elimina del sistema. Es decir, usted ahí ya no va a tener la opción de poder presentar una corrección, porque el sistema le va a decir, ya no se puede. Usted ya agotó el tiempo que la ley le dio para la presentación de correcciones y para presentar y para determinar el trámite de caducidad. Es decir, en total, los usuarios tienen 40 días hábiles para presentar sus correcciones. Así que mucho ojo, ¿verdad? Mucho ojo. Y algo que comúnmente, lamentablemente, pues nuestra cultura es así, son los trámites que nos toca pues, vernos inmersos en temas judiciales. ¿A qué me refiero? Cuando vamos a una inspección, muchas veces encontramos que el colindante no está de acuerdo, o que mire, él se me metió y aquí él me invadió mi propiedad. Entonces ahí nos vemos imposibilitados nosotros en poder tener una certeza de lo que estamos evaluando. Porque, ojo, el CNR no es un juez. El CNR es una institución de verificación de la información. Entonces, cuando vemos que hay disputas, que hay desacuerdos y hay litigios y todo lo demás, la ley, en el artículo 16 de la ley de catastro, nos dice, ok, dejemos este trámite en espera hasta que haya una sentencia judicial que nos diga qué es lo correcto. Entonces, muchos trámites quedan en esa espera, por decirlo así, por motivos de litigios, por motivos de desacuerdos y situaciones que se presentan muy a menudo en nuestros inmuebles. Lamentablemente sí pasa. Bueno, quizás un poquito sobre las observaciones, así vamos a correr un poquito. ¿Qué es lo que encontramos normalmente en campo? ¿Verdad? Muchas veces no hay linderos definidos, es decir, los terrenos no están cercados, las matrículas que a veces nos relacionan no corresponden para los inmuebles donde se está realizando el proyecto, existen traslapes entre planos colindantes, eso es muy común, ¿verdad? Que el vecino remedió y luego yo vengo remediando como colindante y me traslapo con información del vecino. Entonces, perdón, esos temas son bien complicados, es decir, ¿quién tendrá la razón? Pues, ¿verdad? Entonces, es importante hacer las inspecciones de campo, es importante que estén ambos propietarios y que allí mismo pues se defina qué es lo correcto.
hay notitas. Esto es importante, vean. No sé si les ha sucedido cuando a veces un ingeniero ya no se hace responsable de las observaciones. Y es necesario agregar una nota de un cambio de profesional. Esto es bien común. Nos dice, mire ingeniero, yo inicié el trámite con el ingeniero X, pero él ya no quiere continuar con el trámite. ¿Qué puedo hacer? No se preocupe. Usted como propietario puede enviarnos una nota y nos dice, mire, ya el ingeniero X no puede continuar, pero en esta misma nota autorizo al ingeniero Y para que él continúe con el trámite. Muy bien, perfecto. Ahí cambiamos contactos, ahí cambiamos correos y ya será otra persona con la cual vamos a interactuar. Eso es muy común que suceda. ¿Qué otras cositas nos pueden pasar? El hecho de establecer servidumbres. Vean, esto es importante. Siempre que se hace una segregación, es importante definir por dónde será su acceso. No podemos dejar un inmueble incomunicado. Ojo, esto es bien importante. Y aquí el registro de la propiedad está siendo muy enfático cuando las segregaciones no establecen por dónde será su entrada y su salida. A eso nos referimos cuando decimos establecer servidumbres de tránsito. Importante revisar las orientaciones en los cuadros de rumbo y distancia. Tiende a confundirse un poco el tema de noreste, noroeste, ¿verdad? A veces esa O por la N, pues entonces a veces en los cuadros de rumbo pues hay algunos errorcitos, que es lo que nos lleva pues a que cuando se procesa la información pues no cierre ese perímetro. Por eso somos enfáticos en las orientaciones, porque eso se refiere cuál es el rumbo, es decir, hacia dónde va esa línea. Una línea puede tener 10 metros, pero lo que le establece su dirección es el ángulo y decir hacia el norte, hacia el este, hacia el sur o hacia el oeste. Eso es importante. Este tema del 15 al 20 son relacionadas a certificaciones catastrales, así que no les vamos a poner mayor atención. Aquí les muestro algunos ejemplos de cómo es que se hace una evaluación. En este caso, el propietario nos presentó este perímetro en color verdecito, pero cuando hacemos ya el montaje, encontramos que anteriormente hubo otro plano presentado en donde encontramos estas diferencias. Aquí se puede establecer una diferencia, aquí de igual forma hay una diferencia, en esta parte hay una diferencia, aunque los cierres, vean, esto es importante, el error lineal, su área es correcta, pero hay diferencias con un plano que se presentó anteriormente. Esto es un motivo de observación. ¿A qué nos referimos cuando decimos errores lineales? Esta es la información que ustedes nos presentan. Estos son los famosos cuadros de rumbos y distancias. Aquí tenemos la distancia y este es el rumbo. Aquí fácilmente podemos leer norte 15 grados, 22 minutos, 39 segundos, este. Pero resulta que esta porción 2 nos da un error lineal de 40.96 metros. Vean qué interesante esto. Significa que aquí hay un error. ¿Qué pasa con la porción 1? Si ustedes se fijan, error lineal 0.01, es decir, perfecto. Entonces, aquí hacemos énfasis en que es importante revisar tanto las distancias como los rumbos y las orientaciones, que nos referimos al norte y al este. Aquí tenemos, por ejemplo, sur, oeste. Ese tema de números, nosotros actualmente pues hacemos ese procesamiento en un sistema, ingresamos toda esa información y la sacamos del plano de ustedes, la procesamos y es que nos da este resultado. Entonces aquí le decimos al usuario, miren, la porción 2 presenta un error lineal de 40.96 metros. Por favor, revise pues los tramos y los rumbos. Este es un tema, como les mencionaba, de una partición. Esta partición, si ustedes se visualiza, pues está compuesta de 16 hijuelas. ¿Qué significa? Que son 16 propietarios. Esto es importante. Es decir, no se puede hacer una partición parcial. Es decir, si el inmueble está inscrito a favor de 10 personas, se tienen que presentar 10 porciones. Es decir, a cada una de esas propietarios se le va a entregar una hijuela. Este es un ejemplo claro de una partición judicial. Entonces, aquí vamos a formar 16 parcelitas nuevas. Esto catastralmente es un solo perímetro. Pero
inscrito a favor de 16 personas. Pero ellos han decidido, pues ya, poner fin a la proindivisión y que cada uno ya tenga su derecho inscrito en el registro de la propiedad. Muy bien. Entonces, presentan su planito, tiene toda la información respectiva, su identificación catastral, y le decimos, ok, proceda a escriturar. Ya cuando se hacen los documentos, nosotros catastralmente dibujamos cada una de estas hijuelitas y les ponemos la matrícula de cada uno, a quien ya se le ha asignado. Ya la gente contenta con su escritura inscrita, ya puede proceder, ya puede acceder a otro servicio, por ejemplo, un crédito hipotecario, y ya pues ir pues cambiando su nivel de vida. Estos son de los errores más frecuentes que encontramos. Este es un montaje catastral. Si se fijan, el perímetro en color moradito, este es su cuadrito de rumbos, lo cual nos dio un error lineal, vean, de 1.53 metros. Eso puede estar dentro de una tolerancia. Pero cuando el técnico efectuó el montaje, encontró estas diferencias. Se nota ahí la diferencia muy clara. El técnico dice, bueno, puedo enviarlo a campo y que campo me diga efectivamente qué es lo correcto. El técnico va y lo primero que hace es verificar estas diferencias. Toma una medida y dice, sí, efectivamente corresponde a lo que ellos están presentando. Luego verifica esta otra medida y lo comparamos y dice, está muy bien. Es decir, validamos la información del ingeniero. ¿Qué hacemos? Procedemos catastralmente nosotros a modificar el mapa catastral. Es decir, ajustamos el mapa catastral al perímetro que ellos nos han presentado. De esa forma, nosotros validamos y certificamos ese perímetro y emitimos nuestra notificación y le decimos, sus datos son correctos, proceda a escriturar. Estos son los ejemplos típicos de traslapes con planos previamente revisados. En este caso, la porción en color blanco se aprobó bajo este número de transacción y se inscribió. Pero resulta que el colindante, 2 o 3 años después, presenta su planito también de remediación. ¿Y qué pasó? Hay una zona de traslape. ¿Qué hacemos? Bueno, primeramente le llamamos al ingeniero, vamos a hacer una inspección de campo y a verificar qué es lo correcto. Y aquí sí es importante la comparecencia del colindante, en este caso de Adán Pimentel. ¿Por qué? Porque vamos a ir a definir entre dos informaciones que tenemos diferentes. Y aquí vamos a determinar qué es lo correcto. Entonces, aquí sí es indispensable la inspección de campo y que nos acompañen, ya sean los propietarios, el colindante, el ingeniero, es decir, aquellas gentes que nos pueden ayudar a dirimir esta situación. Estos son los famosos traslapes con planos ya previamente revisados. Este es como queda ya una matrícula inscrita, ya con su respectiva área, ¿verdad? Su respectiva inscripción, su respectiva dirección, donde está ubicado. ¿Quiénes fueron las personas que intervinieron? Vean qué importante esto. ¿Quiénes fueron los responsables de efectuar este mantenimiento? Y así es cuando usted va a una máquina de consulta al registro de la propiedad, usted puede digitar su número de matrícula y fácilmente ya usted puede identificar qué trámites han habido sobre este inmueble, quiénes son los propietarios actuales. Vean, este caso es importante porque este es un caso típico de proindivisión. Perdón. Es decir, un inmueble inscrito a favor de 3 personas, es decir, con un porcentaje del 33.33%. ¿Qué pasaría si solamente fuera un propietario? Este porcentaje fuera del 100%. Si fueran 4 propietarios, este porcentaje sería del 25% para cada uno. Así es como usted ya puede visualizar la información de su inmueble. Esta es la seguridad jurídica. Eso es lo que usted le dice, aquí estoy yo. Aquí esto es lo que me da a mí la certeza de que yo soy propietario. Ya cuando fue inscrito, desde cuándo tengo este derecho, a quién lo compré, cómo lo adquirí. Es decir, eso le llamamos seguridad jurídica. Y aquí pues muestro otro ejemplo de afectaciones a inmuebles colindantes. Vean, en este caso estamos afectando una carretera. El objetivo principal de nosotros es no afectar inmuebles colindantes y no afectar inmuebles del Estado. Vean, una carretera es del Estado.
alguien puede decir, el Estado somos todos, exacto. Pero el Estado también tiene inmuebles los cuales debemos de respetar. En este caso no podemos, bueno, como es del Estado, ok, le vamos a aprobar su plano. Si casi se está llevando la mitad de la calle, ¿verdad? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Entonces, no se trata de acceder a aquello que es del Estado, no, se trata de respetar lo que es del Estado. Y ahí sí es importante el tema de consultar muchas veces con Fiscalía, ¿verdad? Nos apoyamos mucho en Fiscalía, en MOB, cuando es el tema de calles, con medio ambiente, cuando es el tema de playas, de manglares, es decir, nos apoyamos en otras instituciones porque a veces nosotros no conocemos. Entonces tenemos una comunicación interinstitucional en este tema de afectaciones a bienes del Estado. Y bueno, este es como queda ya un archivo terminado de un plano que hemos revisado, ¿verdad? Su esquema de ubicación, su segregación con su área, sus colindancias, su cuadro de rumbos. Esto es importante. ¿Quién está validando esta información? El sector, vean, aquí está la identificación del sector y esta es la identificación de la matrícula. Y aquí pues todos los datos generales. ¿Qué tipo de trámite es? Es una segregación, quién es el propietario, cuál es la ubicación, la escala, la fecha en que fue elaborado, y así es como ya nos queda a nosotros, esta imagen nos queda resguardada a nosotros, y es lo que vamos a resguardar siempre ahí en nuestros archivos para cualquier consulta posterior. Bueno, hasta ahí hemos terminado. Ingeniero, hay algunas preguntas. Muy bien. Se la voy a leer así, ¿verdad? Rapidito, también por el tiempo, pero Sí. para no dejar de atenderle las preguntas a nuestros usuarios. Muy bien. Tenemos, por ejemplo, hay una que menciona, ya le digo, me voy a ir desde el inicio. Dice, cuando existe una línea viva en un terreno, pero la empresa encargada no tiene catastro, esa franja del inmueble ¿qué debe hacer el dueño del inmueble? ¿Qué es lo que se la consulta? Es que cuando existe una línea viva en un terreno, pero la empresa encargada no tiene catastro, esa franja de inmueble, ¿qué debe de hacer el dueño del inmueble? A ver si logro entender la pregunta, porque cuando decimos una línea viva nos referimos a un cerco vivo. Es decir, hay la existencia de un cerco. El tema, cuando dice no hay catastro, no sé si refiere a la zona donde por el momento pues aún no tenemos un catastro, es decir, carecemos de información. En ese sentido, de hecho son pocas las oficinas, gracias a Dios, que no tenemos catastrado el 100%, es importante hacer la inspección de campo, porque como no tenemos información sobre la cual compararla, es decir, no podemos hacer montaje en el aire. Es decir, no tenemos una cartografía que nos permita hacer un montaje. Entonces ahí la oficina envía una inspección y efectivamente resuelve en base a la realidad física, es decir, en base al lindero existente. Es decir, porque no tenemos un método de comparación. Lastimosamente, pues tenemos esa deuda histórica con el país de que no tenemos el 100% del catastro. No sé si tenemos otra. En este caso nos dice, gracias a este ingeniero, nos dice Luis Armando Ramírez, en las remediciones se presenta el plano después de efectuada la mensura y antes de protocolizar. Está preguntando eso. Exactamente. Lo primero es el tema notarial. Es decir, el notario, el propietario acude ante un notario y dice, mire, yo quiero remedir el inmueble. Muy bien. Entonces el notario establece el día y cita a todos los colindantes y en ese mismo momento juramenta al ingeniero que haga la medición. Esa es la parte notarial. El ingeniero mide y como se citaron a los colindantes y no hay ninguna oposición, entonces el notario protocoliza el informe que le dé el ingeniero. Es decir, se midieron los linderos con estas medidas y el área fue esta, no hubo oposición de ningún colindante y el perito le entrega un plano. Ese plano es el que nos presentan a nosotros. Pero ¿qué sucede en la realidad? Primero hacen el trámite catastral y después hacen el trámite notarial. Es decir, ya no es una competencia nuestra evaluar si se hace o no. Eso ya le corresponderá a otras instancias. Lo importante es que el notario lo haga. Si no, pues él cae en un incumplimiento de la ley. Obviamente, cuando nos llegue el plano a nosotros y cumple con los requisitos que ya hemos establecido, pues nosotros le damos el trámite y emitimos la notificación. Es decir, en ninguna parte de los requisitos dice mostrar evidencias de que se hizo la inspección notarial. No lo ponemos.
No, pues ya queda a discreción o a la voluntad del notario hacerlo, aunque la ley le obliga. La ley le dice, señor notario, constate el día de la inspección, cite a los colindantes y el perito le va a rendir un informe, que es el cual usted va a protocolizar. Así es el orden. Muy bien, fíjese de que hay varias preguntas, ¿verdad? Y ya tenemos, pues, hemos pasado más del tiempo, pero voy a leer un par de más de las preguntas. Nos dice, por ejemplo, María Marta Cruz, sobre un tema relacionado con derechos proindivisos. Muy bien. Desde el mes de diciembre, consulta por qué se demora varios meses ya en emitir una certificación extractada para seguir diligencias de derecho proindiviso. He leído la pregunta, aunque este tema también está relacionado mucho con el proceso del registro de la propiedad raíz e hipoteca, ¿verdad? Pero Sí. igual, ahí le queda la interrogante, ingeniero. Muy bien. El tema de la certificación extractada es un tema meramente registral. Entiendo, eso se da en muy poco tiempo. Entiendo, son 3 o 2 días. No tengo muy seguro el dato, pero sí es una información que se da muy rápido. Obviamente, con la certificación, obviamente ahí se puede verificar quiénes son las personas que tienen derechos. Ahí el registro le dice, mire, este inmueble está amparado por 5 personas y el interesado puede decir, entonces puedo proceder a una partición del inmueble, porque es un derecho proindiviso. Y aquí viene lo que hablábamos. ¿Están presentes estos copropietarios o no están en el país? ¿O qué se han hecho? Algunos ya fallecieron. Y aquí vienen los temas de, bueno, hay que aceptar herencia. Es decir, ya la cuestión se complica por trámites meramente registrales. No es en tanto en sí el trámite de la partición. La partición, como lo vimos, pues es un tema que pasa por estar de acuerdo todos los copropietarios y en el caso no estén de acuerdo, pues se hace vía judicial. Entonces, como que el tema de la certificación extractada, pues debería de abocarse al registro de la propiedad en el cual hizo la solicitud, porque entiendo es un tema, es un trámite o un producto pues que de manera expedita. Muy bien, ingeniero. Fíjese de que hay una pregunta que nos hace Marvin y dice, ¿en qué circunstancia aplica la ley de segregación por acotamiento? Oh, muy bien, muy bien. En sí la ley no es de segregación, es de... La ley se llama Ley Especial Transitoria para Delimitación de Inmuebles en Estado de Prohibición. Así se llama. Es bueno que la lean, es bueno que la lean. Yo la he leído un poquito y fíjese que tiene que ver con inmuebles, obviamente, que están en proindiviso. Creo que la ley hace un énfasis en aquellos proindivisos que pasan de más de 10 propietarios. No sé si con la nueva reforma se bajó a ese número. Pero en fin, el espíritu de esta ley es en este sentido, que de hecho fue creada para trámites que se daban muy comúnmente en la zona de Oriente. Ahí hay proindivisos que están pues 20, 25, 30 personas y más. Todos tienen un porcentaje dentro de un todo, pero qué difícil es reunir a 25, 30 personas. Muchos de ellos ya fallecieron, muchos de ellos están fuera del país, sus hijos desconocen esa situación. Pero ¿qué pasa cuando yo, que estoy en ese proindiviso, quiero hacer valer mi derecho? Entonces surge la ley especial de delimitación de inmuebles en estado de prohibición. Entonces el tema es meramente notarial, igual que una remediación. Yo como copropietario voy donde un notario le digo, mire, yo quiero delimitar el derecho que a mí me corresponde dentro de este proindiviso. Muy bien. El notario y hace todas las diligencias, no conozco las diligencias, ahí sí me quedo un poquito corto, pero entiendo que hace una situación de colindantes, entiendo hay publicaciones en el diario oficial, y en fin, todo lo que eso conlleva. Se juramenta un perito, obviamente, el cual hace la medición del terreno, y pues si hay alguna oposición de algún colindante, pues el trámite hasta ahí queda, hasta que no se resuelve el tema de la diferencia. Y luego, cuando ya el tema ha sido favorable y ha sido, pues, ya se ha dado el levantamiento y se ha procesado el plano es ingresado al catastro. Ojo, es bien importante definirnos que no es una partición, digamos, normal, sino que es una delimitación de inmueble en estado de prohibición. Y es importante que así lo manejemos en el membrete del plano, en delimitación de inmueble en estado de prohibición. Entonces, ahí sí la ley nos faculta hacer una inspección de campo a nosotros como catastro. ¿Y qué vamos a verificar? Efectivamente, que no haya ningún desacuerdo con los colindantes, que las medidas estén acorde a la realidad física,
y emitimos una notificación y en la notificación colocamos una nota para que el registrador tenga conocimiento del caso, que esa revisión se refiere exclusivamente a una delimitación de un inmueble que está en estado de prohibición, pero que uno de ellos quiere hacer valer su derecho, en el cual nosotros como catastro ya le estamos dando el aval, que ese inmueble existe físicamente, que es del propietario Juan Pérez y que él ya siguió todos los trámites notariales y él quiere inscribir ese derecho. Pues ahí el registro le pedirá los requisitos que ellos piden en estos casos. De igual forma nos piden un informe a nosotros, del cual se los emitimos y les decimos no hay ningún problema, se ha hecho todas las diligencias correspondientes y en el mejor de los casos esa persona puede delimitar ese derecho. Es decir, ya él ya no es dueño dentro de los 25, sino que él ya adquiere el 100% de su derecho. Ya él es el único dueño de esa porcioncita. A ver si no lo dejé un poquito más confundido. Bueno, ingeniero, y hay otras tantas, pero ya no tenemos el tiempo, pero alguien también está preguntando de cómo puede hacer para acceder al video, a esta grabación, y quiero decirles que para ello se tienen que ir en el caso de Google, ahí ustedes pueden colocar canal de YouTube del CNR y ahí van a poder acceder a todas las grabaciones que se han estado subiendo, que han sido parte de los diferentes webinars que hemos tenido. En este caso, esperaríamos que entre la próxima y la siguiente semana esta pueda ser subida. Les comento, a veces esto no es tan inmediato porque la grabación se tiene que transformar a un video y por eso a veces lleva un poquito más de tiempo, pero ahí van a poder acceder a futuro a esta presentación. Le agradecemos, ingeniero, por su intervención, por el desarrollo de la temática que sin lugar a dudas ha sido sumamente de interés de muchas personas, ¿verdad? Se han conectado de diferentes partes de nuestro país, así es que los invitamos a que no dejen de conectarse en los próximos, que van a ser en este caso dos temas bien específicos en los temas de propiedad intelectual. Uno va a ser el 13 de mayo sobre industrias creativas y el otro el 27 de mayo sobre ecosistemas de innovación de propiedad intelectual. Así es que ahí queda abierta la invitación. Les deseamos un feliz fin de semana. Gracias a todos los que se conectaron a nivel de diferentes áreas de nuestro país. Ingenieros, reiterarles nuestro agradecimiento Con y mucho esperamos gusto. pues tenerlos digamos, a los usuarios en los próximos webinars. Muchas gracias. Tengan buen provecho y buenas tardes. Muchas gracias a todos. Bendiciones. Gracias.